Bien, ya está grabando. ¿Qué entiendo por filosofía? ¿Qué no es filosofía? Pregunta obligatoria y de sondeo. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué es filosofía? ¿O qué creen que la gente dice que es? ¿Cómo se imaginan a un filósofo? ¿A cuántos filósofos conocen? ¿O conocen el nombre de algún filósofo, además de Sócrates, Platón y Aristóteles? Además de ellos, La otros no. filosofía es como el principio de la sabiduría. Principio de la sabiduría. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué han escuchado? Los que estudian bachillerato en ciencias y letras tuvieron que haber llevado filosofía. ¿Recordarán? Aunque sea la etimología de la palabra. ¿Qué significa filosofía? ¿Cómo? Ah, así que no se acuerdan del bachillerato, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? El año pasado. Bien, en este caso, la filosofía, pues miren, la crítica social que yo he podido ver, y me he metido a grupos de filosofía en Facebook, por ejemplo, de gente que quiere filosofar supuestamente. El primer día que yo me metí, fue el último día que me metí. Se lo digo. No se puede filosofar con gente así, porque llegan con una actitud pedante, arrogante, que quieren saber sobre todo. Y eso no es ser filósofo. Eso no es ser filósofo. El primer día que hice yo, les compartí ese diccionario que les compartí a ustedes, el diccionario de la Cal. Les digo, como miraba que a veces debatían y usaban términos de manera inadecuada, van a leerlos. Dije, necesitan leerse sus conceptos filosóficos algunos que están iniciando. Entonces dije, les voy a compartir el diccionario. Les comparto el diccionario, les digo yo, de filosofía de la Cal. Y me criticaron. Y es que la filosofía solamente es definir palabras. ¿Acaso Platón, Aristóteles y Sócrates leyeron diccionarios? Me dicen ellos. Y le digo, bueno, no leían diccionarios, pero eran maestros del léxico, eran maestros de la lingüística. ¿Usted es maestro de lingüística? ¿Usted sabe el significado de moral? ¿Sabe el significado de ética? ¿Qué significa ethos en la lengua griega? ¿Usted sabe qué significa antropos? ¿Sabe lo que significa logía o logos? Ellos eran maestros en la lingüística griega, por eso no ocupaban diccionario. Eran maestros, eran los que crearon, ellos son los creadores del tesauro griego, de muchas de las palabras técnicas del griego. Razón por la cual me pareció muy, primero insolente, le digo yo simplemente estoy compartiendo, no estoy criticándolos. Sugiero que hay que leer porque en el debate se nota que mal utilizan los términos y quiero que el grupo, o sea, me gustaría que el grupo de los que nuevos que ingresen tengan una base conceptual, ¿verdad? Para poder debatir con altura en una página que decía ser filosofía y ser. Desgraciadamente, esa fue la última vez, dije, si no están dispuestos ni siquiera a repasar los conceptos que están mal utilizando, no vale la pena, porque perderé mi tiempo debatiendo con gente que cree que ya sabe todo lo que sabe. Entonces, así me ha tocado. De hecho, hace poco también un amigo que es de San Pedro Sula me etiquetó en una publicación y me dice, cáigale como él, como que fuera perro de batalla yo, ¿verdad? Que me gusta mucho el debate en Facebook. De hecho, ahorita estoy censurado en Facebook por eso. Eh, Es que le dije a una persona ardida, solo por eso me bloquearon 6 días. Dije, no sabía que la palabra ardida, decirle a alguien que siente ardor, es mala palabra, no sabía yo. Yo pensé que alguien, si yo le digo a alguien que está ardido, dolido por algo que le cae mal, supongo yo que no es tan grande el insulto. Pero lo tomaron como grande, 6 días de bloqueo. Ya va por el quinto día. No, faltan 5 días todavía. Eh, de igual manera, es parte de la, ¿cómo se puede decir? De la dictadura del pensamiento que hay en Facebook. Ya nadie puede decir lo que piensa porque te censuran rápidamente. Te caen en vaca un montón de gente que no soporta la crítica, ¿verdad? Y yo creo que ese es un problema grave de la sociedad. En este caso, pues, ¿qué no es filosofía? Vamos a mencionar qué es lo que la gente comúnmente dice y les explicaré por qué no es del todo cierto lo que se dice. Primera cosa, la filosofía no es melancolía, esa cosa está muy arriba. No es melancolía, no es andar por la vida llorando, sintiendo desánimo por la vida, depresión, ¿verdad? Andar de emo, pues. No es eso. Aunque Rembrandt
pintó a uno de los filósofos de renombre, que es Heráclito, llorando. Lo pintó tristón y llorando, ¿verdad? De hecho, la pintura no está completa. Solo es una parte de la pintura. Ya le muestro el otro lado de la pintura, que también es otra cosa que no ve la filosofía. Siempre, incluso el mismo Rafael Sanzio, en la pintura que hizo en las estancias de Rafael, está una pintura de todos los filósofos en la pared que se llama El Ágora de Atenas. Y ahí también dibujó a Heráclito así, todo triste. Y es porque se dice que Heráclito era un hombre melancólico, ¿verdad? Él, como persona, era melancólico. Pero no es que por filósofo era melancólico, que eso es lo que se malinterpreta. Se cree que su filosofía era la melancolía, y no es cierto. Que podemos llegar a sentir impotencia, decepción por la cotidianidad de lo que sucede en el mundo, sí se puede llegar a dar en algún momento. De hecho, Martin Heidegger, cuando miraba el avance tecnológico de la televisión y el cine, él decía, llegará el mundo, llegará el momento en el mundo cuando todo sea prisa, cuando todo sea, ¿cómo se llama? Rapidez. Llegará el momento en que tendremos que volver a revivir aquellas preguntas fantasmagóricas del pasado de ¿qué soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque dice que llegará un momento de tanto vacío existencial para la gente, ante tanta tecnocracia y todo eso, que tendrán que volverse a preguntar las cosas profundas de la vida para sentir algo que vale la pena seguir viviendo. ¿No les pasa que ustedes han visto de repente que hay algunos artistas y hombres ricos que se quitan la vida? ¿Y por qué se quitan la vida? Si eran famosos. Ahí está Heath Ledger, el famoso Guasón, se quitó la vida. Se dice que Marilyn Monroe también se pegó una dopada tremenda con droga y quedó muerta en la cama. Se dice que Anna Nicole Smith también, de drogadicción. Kurt Cobain se pegó una escopetazo en la cara. Es decir, ¿por qué en la cúspide de su fama llegan a ese extremo de vacío existencial? Amy Winehouse, famosísima cantante, tremenda voz, y llegó a una depresión tremenda por las drogas y el alcoholismo que tenía hasta que perdió la vida, fruto de las sobredosis. Y hay gente que estuvo cerca, Britney Spears estuvo cerca de eso, tocó fondo también. La vimos hasta rapada del cabello después de ser la famosa Britney. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué tienen la gloria en sus manos, el dinero en sus manos, y aún así es como que se les escapa la existencia? Como que no sienten nada de vivir. Eso nos dice mucho, de que a veces tener todo eso no te va a satisfacer. Tenemos que buscar la felicidad entonces en otro lado, porque eso que se tiene a veces en extremo se vuelve más bien tu perdición, ¿verdad? Como ha pasado muchas veces. Segundo, no es burla tampoco. Este es el otro lado de la pintura de Rembrandt, donde aparece el filósofo Anaximandro, pintado así como comediante, riéndose y haciendo muecas, ¿verdad? Con la forma, con el rostro todo deforme. Miren el ojo izquierdo así como haciendo una mueca así. Porque se dice que era un hombre muy risueño, ¿verdad? Pero la filosofía tampoco es andarse burlando de la gente. Eso normalmente hace ver como un charlatán, ¿verdad? Cuando alguien se burla de otro y las redes sociales, eso es lo que vi yo también en la página. Mucha burla ante la opinión del otro. De repente alguien intentaba dar quizá, de hecho vi que había de repente jóvenes que querían poner una frase filosófica inspirada de ellos. Y los demás de la página de la filosofía, en vez de ponerle un like siquiera o ignorarlo, se ponían a debatir, a decirle qué frase más tonta, que no sé qué, a insultarle. Entonces, eso tampoco es ser filósofo. Por eso digo que este ambiente no es de filosofía. Este es de arrogancia, este es un ambiente de pedantería. Entonces, se aleja uno de ese tipo de grupos. Y la gente más intelectual que llega a esa página también van a sentir seguramente lo mismo y no van a querer estar ahí. Así que se pierde la gente que quiere aprender filosofía la oportunidad de aprenderla seriamente, como realmente tiene que ser. Tres, no es incoherencia e irracionalismo. Es decir, esa actitud, a veces creen que los filósofos cuando decimos muchas palabras, estamos hablando de cosas sin sentido, ¿verdad? Esta frase me gusta. Un filósofo no es que está loco, solo es que no está alienado como el resto, puede ver el mundo de manera diferente. En el libro de texto de la clase podrán ver en la parte introductoria que aparece el filósofo José Ortega y Gasset diciendo, yo me declaro del linaje de aquellos que de la oscuridad ascienden hasta la luz. Dice que él se declara de ese linaje de filósofos. Y pone como ejemplo, y en el libro del Mundo Sofía, que he puesto ahí en el aula, ese libro dice también un ejemplo parecido. Pone el ejemplo de un conejo. Dice que el filósofo es como un animalito en el pelo de un conejo dentro del sombrero de un gran prestidigitador,
¿verdad? El filósofo no se queda conforme sabiendo que salió con el conejo de sombrero. Él quiere entender por qué estaba en el sombrero, quiere saber quién es ese prestidigitador y por tanto hará lo posible por subir a los pelitos del conejo para poder ver cara a cara al hacedor. Eso es lo que realmente hace un filósofo también ante la existencia. Intenta llegar hasta el fondo de la raíz de todo. Y por tanto, en el camino puede volverse un camino muy profundo y cuando intenten compartir este conocimiento seguramente será también conocimiento profundo. Y cuando la gente lo lea, puede sentir que es un texto pesado, que de repente como que no logramos entenderlo. Hay un autor que se llama José Luis Aranguren, que tiene el libro de ética. Cuando yo di por primera vez ética en esta universidad, tuve que tomar este libro como punto de partida, porque es el mejor libro que hay en la contemporaneidad sobre ética. Es un tremendo manual para la docencia de ética. Y el problema con el cual me enfrenté al principio es que Aranguren no respeta al lector. Es decir, a Aranguren no le importa el lector. Él escribió para la gente que quiera entenderle. No se esforzó por ponerte, por ejemplo, vaya, digamos, él empieza a redactar el concepto de ética y de pronto se salta a poner en griego y se salta después a ponerte una frase en alemán y después en francés o después, ¿cómo se llama?, en latín. Entonces te dejan en el aire porque uno no ve ni la traducción debajo. Hay que saber idiomas para poder leer a José Luis Aranguren. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Agarraba el texto, ¿verdad? Lo digitalicé, me tocó que estar con Google Traductor, traduciendo lo que estaba en otros idiomas, porque no lograba seguir la secuencia de la lectura por esos obstáculos que me encontraba. Y en cierta manera entiendo a Aranguren, es que el nivel al que él escribe es para niveles de doctorado y postdoctorado, gente que ya sabe de muchos idiomas. Yo de duras penas masticaba un poquito el inglés. Entonces, y es el idioma menos citado, ¿eh? Es alemán, griego, es francés y es latín, los idiomas que más aparecían. Entonces, esa es la particularidad de muchos filósofos, que a veces tienen poco cuidado de que el escrito sea muy pedagógico. No tienen ese tanto interés. Escriben con profundidad, con altura y esperando que los mejores lectores del mundo puedan valorar su obra, que eso es lo que pasa con ellos. Pero entendamos que a veces no es que el filósofo no se dé a entender, es que a veces también no tenemos el nivel académico, como me pasó a mí, para poder leer a estos filósofos. Y eso lo puede llegar a suceder. No es escepticismo radical ante el conocimiento. A veces se cree que ser filósofo es ser alguien escéptico, que duda de todo, alguien que nunca da el brazo a torcer, ¿verdad? Que no es capaz de aceptar las verdades de los demás. Es que esa actitud se ve muy a menudo en las redes sociales también. ¿Verdad? Es lamentable porque estamos cayendo, ya ni siquiera a nivel de filosofía se está cayendo en esto, se está cayendo en esto a nivel de la cultura. Es decir, toda la gente se está volviendo escéptica hoy en día. Y eso, en principio, está bien, pero no podemos quedarnos con un escepticismo de brazos cruzados, que es este escepticismo donde digo, yo no creo en lo que tú me estás diciendo, pero tampoco me doy a la tarea de investigar si es cierto. No me doy a la tarea de ver y demostrar por qué no creo en lo que quiero negar creer. Esa es la debilidad que tenemos hoy en día a nivel cultural. Nos dedicamos a decir, no creo en lo que el otro dice, no le creo a esta doctrina, no le creo a esta ideología, eh, pero tampoco me doy a la tarea de investigar, de formarme, de ser autodidacta. Y esa es una debilidad tremenda, porque nos hace muy ignorantes, nos vuelve ignorantes. Si yo no creo en lo que el otro dice, no aprendo por tanto a través de él, pero tampoco aprendo a través de lo que yo haga, me vuelvo un ignorante pleno. Entonces no podemos ser así en la filosofía. Tampoco es atolondrar al ignorante. Ser filósofo o hacer filosofía no es hacer sentir ignorante a los demás. No. Y de hecho hemos aprendido que, vaya, cuando yo terminé la licenciatura en filosofía, creo que la lección más grande que me dejaron mis maestros es que no podía sentirme grande con la licenciatura, porque me faltaba la maestría, me faltaba el doctorado, me faltaba el postdoctorado. Entonces, ¿de qué me puedo enorgullecer si me faltan todos esos niveles? Entonces, en cierta manera, y cuando he visto gente que ha llegado a doctorados en filosofía, he conocido a dos doctores en filosofía ya, uno se llama John Donahue y el otro se llama Recaredo, de apellido Recaredo, ambos doctores en filosofía y yo jamás me imaginé ver a un doctor en filosofía como ellos, hombres muy humildes. Es increíble. O sea, yo me esperaba un doctor de filosofía así como que muy elevado, nada que ver. A Donahue, por ejemplo, yo lo he visto con zapatitos burritos, de pantalón jean, con una chulita,
a veces andaba a pie y ahorita ya anda en automóvil porque se volvió diácono permanente de la Iglesia Católica y está dedicado a servir en las comunidades. Vino desde Utah, Estados Unidos, perdón, desde Iowa vino él. Y estudió con una gran filósofa, se llama Hannah Arendt, una de las maestras de él, que es una de las que está citada dentro de los libros de filosofía. O sea que él estudió con un nivel muy elevado de filosofía. Y no se engrandece para nada, más bien se ha dedicado a servir a las comunidades campesinas, ¿verdad? Siendo filósofo a ese nivel. Lo que podría estar ganando en este país con un doctorado en filosofía trabajando en una facultades altas. En la UNA, por ejemplo, podría estar trabajando muy bien y ganando muy bien. Prefirió servir al pobre que dedicarse a eso. A eso lo condujo la filosofía, al servicio, a no sentirse más que el otro. Y eso es tremendo. Que alguien se transforme, entre más suba el nivel académico, más calidad de persona se vuelva, eso es grandioso. Lo triste es ver que hay gente que solo llegó a la licenciatura, de repente solo licenciados en Derecho, solo licenciados en Marketing, y ya se creen la última Coca-Cola del desierto. Esa actitud pedante, esa actitud me parece que es muy triste, ¿verdad? Está como que llenando algún vacío, de falta de atención quizá. Ayer estaba, no sé qué tan cierta sea la serie de The Crown, no sé si han visto ustedes la serie de The Crown. Ayer empecé a ver el primer capítulo, llevo, me faltan 5 temporadas. Eh, y el primer impacto que me llevé es que el rey cómo maltrataba a sus empleados, con toda la grandeza que tenía, en vez de sentirse agradecido por tanto sirviente, no, pedante también. De la altura de esta arrogancia nuestra, a veces tenemos que luchar mucho con ella, ¿verdad? Es importante. Atolondrar al ignorante, hacerlo ver de menos, el catedrático que hace ver de menos a sus estudiantes también está muy mal. En la facultad de filosofía creo que no hubo ningún catedrático, gracias a Dios, no hubo ningún catedrático que nos hiciera sentir chiquitos, que nos hiciera sentir tontos, que se burlara de nosotros en nuestra cara o que nos viera como a veces se logra ver en algunos videos ahí en YouTube, se logra ver a veces maestros faltándole el respeto a sus estudiantes. Nunca pude ver esa parte, gracias a Dios no. Pero eso sí, muy respetuosos, muy ordenados, muy, ¿cómo se puede decir?, responsables en todo, ¿verdad? Ese es el tipo de maestro que tuve. Entonces es importante entender que la filosofía te lleva a eso, pues a ser una persona de bien, ¿verdad? No lo contrario. Ya estamos llenos de mucha gente corrupta en este mundo como para volverse corruptos por el conocimiento también. Qué triste llegar a ser corrupto por el conocimiento. Aprovecharse de la gente por lo que sé. Eso no es justo. El mismo Sócrates estaba en contra de ese tipo de maestros en la antigüedad. Los famosos sofistas le llamaban a estos que se creían sabios en la antigüedad. Ya hablaremos de ellos. No son sintaxis laberínticas, ni usar léxicos incomprensibles, palabras que no se entienden, pues. Hay gente que cree que filosofía es escribir así. Si lo leemos, dice la nada es nada. Y si la nada es nada, entonces la nada es. Y si la nada es, entonces la nada no es que sea una nada, sino que es un ser. Y si es un ser, la nada existe. Y si la nada existe, entonces la nada no es nada, puesto que la nada es. Y al ser la nada un ser, la nada no es una nada. Imagínense, escribir de esa manera. Hay gente que cree que esto es escribir filosofía. Esto es un simple juego de palabras. Eh, Tuve incluso un compañero en la facultad de filosofía que estaba estudiando para odontología y se pasó al seminario para estudiar con nosotros para ser sacerdote. En el primer año, el catedrático de la clase de introducción a la filosofía lo reportó. Lo reportó porque no estaba, se quedaba, como decimos popularmente o de manera vulgar, se quedó chollado, dando vueltas en una idea que tenía que ver con el ser y la nada. Estamos viendo al señor Parménides, cuando Parménides dice que el ser es y el no ser no es. Entonces, este compañero decía, bueno, pero es que si yo afirmo que el no ser no es, estoy afirmando que el no ser es un algo. Pero, y no es una contradicción ahí, y empezó a darle vueltas a eso, interrumpía la clase para seguir en el debate entonces volvió incómoda la clase y el catedrático lo reporta y al final le piden que mejor se retire del seminario. Porque esa idea que le daba vueltas y vueltas lo estaba como frenando a nivel intelectual. Y si eso lo frenaba a nivel intelectual, el resto del contenido lo iba a volver loco. Entonces, por esa razón le pidieron mejor que siguiera estudiando su otra carrera, porque para la filosofía no tenía la habilidad, porque se iba a quedar ahí encerrado, enfrascado en las ideas, y sobre todo porque venían en camino otras clases aún más difíciles, más profundas en el sentido de que trataban problemas existenciales que te podían llevar incluso a pensar en el suicidio, como me pasó a mí.
A mí sí me sucedió eso, que llegué al lado de la filosofía existencial, por culpa de la filosofía existencial, leyendo a Feuerbach, leyendo a Sartre, leyendo a Heidegger, leyendo a, ¿cómo se llama? Soren Kierkegaard, todos ellos, filósofos de la existencia, me llevaron a un nivel de vacío existencial tan grande por lo que decían en sus escritos y sus frases, que llegó un punto en mi vida, en el seminario, en el que yo estaba considerando seriamente quitarme la vida. A ese nivel. A ese nivel puede llegar alguien si no se cuida. Gracias a Dios. Yo tuve a alguien muy cercano que él sigue ahorita ya como sacerdote funcionando muy bien y lo hace excelente, que en aquel momento él estaba en el segundo de filosofía, estaba en tercera filosofía, iba adelante que él, pero él venía con una espiritualidad mucho más fuerte que la mía. Entonces él me ayudó a nivel espiritual a recuperar las riendas de mi vida, el dominio de mí mismo y pensar a futuro. Eso de pensar a futuro fue lo que a mí me ayudó a recuperar el despertar de ese sueño dogmático en el que había caído y darme cuenta de lo que estaba a punto de pensar hacer. Entonces, porque miraba yo que no tenía sentido vivir esta vida que sentía yo muy difícil en aquel momento. Entonces, lo había llorado, lo había sufrido muy, muy seriamente. Y como les digo, no fue porque tuve problemas familiares, no fue porque tuve pérdida de noviazgo, no fue por eso, fue simplemente por el tema de el existir, el ser aquí. Eh, pero me ayudó mucho. Entonces, eso de la filosofía tiene mucho, ¿cómo les diría? Si alguien no se controla en la filosofía puede volverse loco o perder la vida. Ese es el único problema que hay. La filosofía de este mundo, me refiero a la filosofía materialista, que ese es el peligro de la filosofía materialista. Porque también hay una filosofía cristiana, hay una filosofía también espiritual, que también puede ayudar muchísimo. Pero la materialista, la atea, esa es la peligrosa, esa es la que te puede llevar a ese camino. No es antirracionalismo charlatán, no es andar haciendo uso de muchas ironías y sarcasmos, ¿verdad? La gente ve de repente que Sócrates utilizaba eso en sus obras y de repente ve que también Platón lo hizo. Y han habido filósofos como Nietzsche, como Voltaire, que han hecho también uso de ese tipo de ironías y sarcasmos, pero no podemos abusar de ello, ¿verdad? El objetivo de la filosofía es llevarnos al conocimiento. Decía la compañera al principio que es sentir amor por la sabiduría y es el principio de la sabiduría y es en realidad eso. Nos debe a empujar al conocimiento y por tanto no puedo yo alejar a la gente con esa actitud de usar sarcasmos, ironías que ofendan a veces, que sean ofensas sutiles. Porque eso es lo que hace la ironía, es decirte una verdad con un poquito de golpe, ¿verdad? O sea, verdad y golpe a la vez. Eso es la ironía. Y el sarcasmo es insulto y verdad a la vez. Entonces, en este caso, usar ambas demasiado puede ser muy, te puede alejar, puedes sentir que la filosofía no es para ti. Y de hecho, cuando los autores han hecho eso, hay gente que le sigue porque le gusta esa actitud así de verle la cara al prójimo, ¿verdad? Hay gente que le gusta al Joker, ¿verdad? Y le encanta ver que la gente salga con la suya, que es lo que comúnmente hacían estos filósofos con sus dichos y refranes. Y por eso los siguen, por eso los alaban y les gusta ese tipo de personajes. Si no vean el éxito que tuvo, por ejemplo, en la película de Deadpool. La película de Deadpool es sarcasmo puro, toda la película. Y por eso la gente amó a ese personaje, porque es una manera de decir muchas verdades, ¿verdad? Y salirse con la suya y aún verse heroico, aún con ello, verse un poco heroico. Entonces, ese gusto del sarcasmo a la gente le encanta mucho. Además, no es fingir refinamiento. Pongo de ejemplo este caso del programa de creencias, donde sale un filósofo llamado Carlos Escudé. Ya no sale en el canal Infinito ese programa, ya no sigue saliendo, pero antes salía un programa donde invitaban a este filósofo, invitaban a un sacerdote, a un pastor, a un sheikh, a un rabino, a un imán y a un budista, para que opinaran sobre temas de la cotidianidad, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, ¿cómo se llama? La vida del colectivo LGBT, para opinar sobre la ley del mundo, la economía, los sistemas capitalistas y todo eso. Y en ese sentido, Carlos Escudé siempre llegaba muy elegante, cuando estaba más joven, llegaba muy, pero muy elegante, con unos sacos bien hechos de, ¿cómo se puede decir? De sastre, ¿verdad? Aún anciano, sigue vistiendo, diría yo, bastante elegante, muy a su estilo, parece francés más bien y es argentino,
¿verdad? Y se viste así, él, ¿verdad? Muy elegante siempre. Pero el filósofo no se debe preocupar por eso. El maestro Sócrates andaba en la vida a veces un poco desaliñado, ¿verdad? Porque le importaba poco la ética del vestir de aquel momento. La gente que vestía en Grecia vestía con todos un manto, perdón, todo un vestido de una sola pieza a veces, y encima se enrollaban un manto, ¿verdad? Para andar ahí con un manto. Y además, la gente noble, la del Senado, además del manto común que ocupaban, se colocaban otro manto de más elegante todavía, con bordados, que le llaman la palia. La palia era para cubrirse a veces del sol, para poder andar elegantemente ahí en medio de las ceremonias o en los cultos también públicos. Era como el velo de los nobles, por así decirlo. Entonces Sócrates solo vestía con el primer manto, a veces con el manto hasta la mitad del cuerpo, andaba sin camisa prácticamente, o sea, sin andarse cubriendo. No se preocupó por ello porque para él lo más importante era el intelecto, ¿verdad? Yo siempre he estado con un pie dentro y un pie afuera, de decidir si andar con saco y corbata o no, porque no me va el saco y corbata, no me gusta. Es que me parece una esclavitud del siglo XXI, andar ahí todo agobiado con la corbata. Lo he intentado varias veces, ¿verdad? No me ha gustado para nada y lo he luchado porque me parece que esta idea de creer que la vestimenta hace al monje, no, no va con los filósofos. Para el filósofo, el hábito no hace al monje. Para el filósofo, el conocimiento hace al filósofo, por lo cual la vestimenta no es indispensable en este sentido. No quiere decir que vamos a andar desnudos, vamos a andar normales, ¿verdad? Casuales, que eso es lo normal. Y no andar queriendo apantallar a la gente con la vestimenta solo para que vean que, ay, que eres gran elevado. Yo podría haber entrado el primer día del aula de clase con saco y corbata aquí, o como a veces he vestido solo con la camisa negra, con la cruz enfrente, a veces me veo ponerme la cruz, que parezco, algunos me han dicho, pareces obispo, podría haber entrado así, ahí con un portafolio y todo, ¿verdad? Con una cara de serio, aparentar ser filósofo ya, y no es así. Creo que el filósofo tiene que ser más bien más tranquilo en la vida. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí, nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día. No se preocupen que siempre va a haber alarma. Siempre hay alarma. Nos vemos. Revisen el aula por todas las tareas que hay pendientes. Y se meten al grupo de WhatsApp por los avisos que voy a estar dando.